Estoy en Cupertino, donde Apple acaba de presentar las Apple Vision Pro. ¿Están ahí? Un nuevo dispositivo que abre las puertas a una nueva era de la computación. Las he tenido conmigo y les voy a contar en este video por qué son tan importantes y por qué de verdad lo van a cambiar todo en el futuro. Empezamos. Cuando Tim Cook durante la keynote dijo esta es la keynote más importante en una conferencia de desarrolladores, no exageraba. Se han anunciado nuevas versiones de sistemas operativos de todos los productos de Apple. iPhone, iPad, Apple Watch, macOS, Mac, Apple TV, todo. Se han anunciado nuevos Mac Studio, que para mí han sido de los mejores ordenadores computadores que ha hecho Apple en la historia, con procesador M2. Se ha anunciado un nuevo Mac Pro con procesador M2. Ha sido una keynote cargadísima de anuncios, pero todo esto quedó completamente eclipsado en el momento en que Apple finalmente presentó las Vision Pro, que son las gafas de realidad mixta con las cuales Apple finalmente entra a un nuevo mercado. Es un nuevo producto con una cantidad de implicaciones inmensas, con un precio que es muy controvertido porque es mucho más de lo que se esperaba, pero también el producto aparentemente hace mucho más de lo que la gente creía. Y este producto tiene la intención de cambiar por completo todo lo que consideramos que es la computación. Tiene la intención de cambiar por completo cómo interactuamos con la tecnología, cómo interactuamos con interfaces gráficas, incluso lo que concebimos como una computadora o como un ordenador. La intención es cambiarlo por completo. Pero vamos a empezar por lo básico. Apple Vision Pro son unas gafas de realidad mixta. Eso significa que tienes la posibilidad de acceder a contenido en realidad virtual, pero también a mezclarla con la realidad, con tu entorno. Y eso lo hemos visto antes, es verdad, pero la manera en la cual Apple está implementando la realidad mixta junto con la realidad virtual es de cierta forma nuevo. No solamente por cómo se posicionan los elementos virtuales sobre la realidad, sino la manera en la cual interactuamos con esos elementos, que es sin ningún tipo de dispositivo, con las manos, con gestos y con la mirada. Punto. La solución de la competencia o de la mayoría de la competencia es por medio de dispositivos que tienes que poner en la mano, que son inalámbricos, por lo cual hay que cargar independientemente cada uno de ellos. En el caso de Apple han conseguido implementar mucho de lo que hace a Apple tan único en términos de interfaces gráficas, pero con un dispositivo de realidad aumentada que se integra sorprendentemente bien, al menos en las demostraciones que nos mostraron, sobre la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Eso es como la premisa básica de las Apple Vision Pro. Luego, se mostraron un montón de ejemplos de situaciones en las cuales podemos aprovechar ese dispositivo, esta nueva concepción de computadora o de ordenador en la cual las interfaces ya no están limitadas a un rectángulo, ya sea un rectángulo en un smartphone o ya sea un rectángulo en una pantalla de un monitor, de tu computadora o ordenador, de tu equipo o de un iPad, por ejemplo. La interfaz deja de estar físicamente limitada por la pantalla con la que estás interactuando. La interfaz se convierte en todo tu entorno. Desde un punto de vista filosófico, lo más filosófico posible, probablemente es el cambio más importante de la historia en lo que consideramos computación. El momento en el cual la pantalla física deja de tener sentido. Y eso es lo que en realidad y en el fondo Apple quiere conseguir con las Vision Pro. Interfaces que están en nuestro entorno y a las cuales accedemos por medio de este dispositivo. Ahora este dispositivo es un poco grande. Ahora este dispositivo es muy caro. Ahora este dispositivo requiere incluso de una batería externa que está conectado por un cable que tienes que ponértelo en el bolsillo. Son muchas consideraciones en términos de hardware de lo que Apple pretende conseguir con las Vision Pro. Pero parte del motivo por el cual están haciendo esto es la misma razón por la cual en su momento entraron al mercado de los smartphones, la misma razón por la cual en su momento entraron al mercado de los relojes inteligentes. Es un dispositivo que marca la base de todo lo que Apple quiere hacer en el futuro. Entonces, sí, es caro, es un tanto aparatoso, no tanto como parece. Y vamos a hablar de eso porque las he tenido enfrente mío, las he podido ver, fotografiar, grabar vídeo y entender mejor cómo son y qué tan grandes o qué tan pequeñas son. Sí, es un dispositivo un tanto aparatoso. Sí, es un dispositivo que de alguna forma, desde un punto de vista social incluso, pueden generar cierto nivel de rechazo, pero que tienen un plan a muy largo plazo de hacia dónde quieren llevar este nuevo tipo de dispositivo. Lo quieren llevar hasta un punto en el cual estos aparatos sean cada vez más pequeños, tengan cada vez más autonomía, sean cada vez menos intrusivos. Ahora mismo son grandes e incluso tienen que poner una pantalla enfrente donde se proyectan tus ojos para que tengas una sensación de conexión y no aislamiento con el resto del mundo, sí, pero poco a poco iremos viendo estos aparatos haciéndose más pequeños, como avanza todo en la tecnología, miniaturización, hacerlo cada vez más económico y hacerlo cada vez más accesible a cada vez más personas. Eso es lo que desde la base Apple quiere conseguir con las Vision Pro. Luego, hay un montón de tecnología en el dispositivo, un montón de sensores, un montón de cámaras que están mirando hacia tus ojos, un montón de cámaras que están mirando hacia afuera. Las pantallas de las propias gafas son impresionantes. Es como tener más de 2 monitores 4K en cada ojo.
ojo, lo cual intentan conseguir que las interfaces que puedes acceder por medio de las gafas mezcladas con la realidad se vean lo más realistas posibles. También tienen un sistema de audio tremendo que lo que intenta es hacerte creer que todo lo que estás escuchando por medio de los auriculares que están en las propias gafas es como si las estuvieses escuchando en la realidad. Están construidas de una calidad obviamente de primer nivel, que es lo que te puedes esperar de Apple, con un cristal único que está en toda la parte frontal, que está diseñado de manera curva, con materiales lo más cómodo posible para que te las puedas poner y no sea incómodo, relativamente livianas considerando el tamaño que tienen, pero más pequeñas de lo que mucha gente estaba esperando. Cuando estás frente a frente a las Vision Pro, de cierta forma entiendes más cosas. Sí, para mí el principal reto en términos de utilización no es el peso tanto del dispositivo, que puede ser que sea muy liviano y no te esté costando tenerlos puestos más de 2 horas. Pero creo que el principal reto en términos de utilización, sobre todo cuando lo vayas a hacer en un entorno de trabajo, por ejemplo, es si no sea raro. Si no sea raro que vayas caminando con estas gafas puestas por arriba y por abajo de la oficina, por ejemplo. Ahí hay mucho reto en cuanto al dispositivo, pero es importante entender que son un poco más pequeñas de lo que inicialmente parecen. Y teóricamente, porque Apple no ha revelado el peso final del dispositivo, van a ser más livianas de lo que te esperas en otros dispositivos de la competencia. Ahora, hablemos de usos reales. Por ejemplo, modelos en 3D que se ven sobre una mesa real y que los puedes manipular de manera virtual. Eso es un ejemplo de un caso real de trabajo con estas gafas. También se han mostrado situaciones en las cuales estás en tu casa, te pones las gafas y tienes una experiencia similar a un cine con una pantalla inmensa y con un sonido envolvente Dolby Atmos tremendo, pero simplemente usando las gafas. También situaciones en las cuales estás viendo contenido en 3 dimensiones, fotos en 3 dimensiones de tu familia, de tus amigos, cosas que no podrías experimentar de ninguna otra manera. También hemos visto usos prácticos como por ejemplo acceder a videoconferencias utilizando este dispositivo e incluso contenido como el de Disney que se mostró, el poder mezclar contenido de 2 dimensiones con experiencias en 3 dimensiones, poder mezclar elementos interactivos con contenido como series o películas por medio de aplicaciones. De hecho, Disney anunció que Disney Plus va a estar disponible desde el día 1 para las Vision Pro de Apple y alguno que otro ejemplo extra. En todos los casos, menos cuando se trata de aplicaciones de trabajo, son situaciones en las cuales estás solo, lo cual puedo entender. Cuando utilizas este tipo de dispositivos lo haces solo y lo utilizas para acceder a contenido que no podrías hacerlo si estuvieses acompañado, a menos que esa persona también tuviese unas gafas Vision Pro y que Apple active algún sistema de compartir contenidos, lo cual no tiene mucho sentido, lo miras en la tele. Y eso a mí me genera un poco de preocupación, porque si ahora mismo ya estamos abstrayéndonos de la realidad de manera muy efectiva por medio de nuestros smartphones, ¿qué va a pasar en un futuro cuando nos abstraigamos de la realidad por completo al tener acceso a un montón de contenido en 3 dimensiones que se mezcla o no se mezcla con nuestra realidad y que nos desconecta por completo del resto del mundo? Para mí esa es una de las mayores preocupaciones que me generó al ver la demo de los Vision Pro. De hecho, para mí es una situación muy curiosa porque por un lado es como ver el futuro, es como ver el inicio de todo un futuro que soñábamos en los 90s, en donde la realidad y lo virtual se juntan y por momentos empiezan a no ser distinguibles uno del otro. Finalmente tengo la oportunidad de experimentar la tecnología más allá de una pantalla, en donde realmente puedo empezar a vivir en un mundo en el cual las interfaces están íntimamente relacionadas con mi actividad diaria, no a través de un equipo como un ordenador, una computadora o a través de un iPhone, sino a través de mi día a día natural. Todo eso es maravilloso, eso es el futuro que muchos hemos soñado, pero por otro lado no podía evitar sentir cierto nivel de sensación extraña de que todo esto puede desembocar en una situación un tanto distópica en la cual vivimos un mundo más cercano al de Ready Player One, por ejemplo, en donde cada vez más cosas de nuestro día a día, de nuestra vida real, en realidad se convierten en tiempo y experiencias total y completamente virtuales. Es inevitable sentir eso, o al menos para mí ha sido inevitable sentir eso. Luego hay un montón de cosas que ya desde un punto de vista 100% tecnológico son apasionantes. Por ejemplo, el hecho de cómo van a escanear tu ojo como seguridad biométrica, reemplazando el Face ID o el Touch ID. Ahora es por medio de tu ojo, nuevamente. Muy del futuro. Muy interesante también cómo miden de manera tan exacta el movimiento de tu ojo para entender exactamente qué es lo que estás mirando. Pero sobre todo es impresionante cómo en teoría van a conseguir que los elementos virtuales se mantengan muy fijos en relación a los elementos reales. Es decir, que no porque muevas la cabeza muy rápido se vea como que los elementos virtuales se descolocan de donde estaban. Eso te rompe la sensación de realidad mixta cuando ves que los elementos virtuales no terminan de estar bien posicionados.
aparentemente Apple ha conseguido finalmente resolver ese reto, que es un reto muy grande. El dispositivo en sí mismo, aunque sí, es un ordenador, una computadora, se ve muy futurista. Hay ciertos elementos de diseño industrial, de diseño físico del dispositivo que me recuerdan a los AirPods Max. El dispositivo se ve futurista sin verse feo. De hecho, cuando lo ves físicamente y lo tienes frente a ti, sorprende mucho, ¿no? Porque sí, es como algo que nunca se había hecho antes, que desde un punto de vista 100% tecnológico es muy futurista, pero no es futurista en plan en 3 años se va a ver viejo, ¿no? Sino que ahí la capacidad de diseño industrial de Apple nuevamente gana. Nuevamente han conseguido que se vea bonito. Ahora, Vision Pro, $3.500, y eso ha echado para atrás a la mayoría de las personas que estaban interesadas en este dispositivo porque les resulta extremadamente caro. Sí, es extremadamente caro. ¿Qué es lo que está buscando Apple? No está buscando vender este producto como vende ahora mismo iPhone. Ahora la idea de Apple, su propio nombre lo dice, es que se utilice más en el área profesional. Un poco como el MacBook Pro, que es más caro que un MacBook Air, un poco como un Mac Pro, que es más caro que, por ejemplo, un iMac. Los Vision Pro intentan ser un dispositivo de muy alta gama para personas que quieren tener una experiencia primero que nadie, para personas que están interesadas en usarlas para aplicaciones de trabajo muy específicas, y poco a poco, a medida que vendan más y más dispositivos, a medida que se hagan más y más aplicaciones, a medida que esta tecnología empiece a bajar de precio porque se produce cada vez en mayor escala, el precio de las siguientes generaciones irá bajando. Hay que recordar que aunque Apple muchas veces llega tarde a ciertos mercados, una vez que Apple entra, ese mercado crece exponencialmente. Cuando Apple lanzó su iPhone, ya habían smartphones, pero el mercado de los smartphones reventó con el iPhone. Lo mismo pretende hacer Apple con los Vision Pro. Ahora mismo son caros, ahora mismo son un pelín aparatosos. Incluso la batería es externa, lo cual, en mi opinión, rompe un poco con todo lo bonito del diseño, ver ese cable colgando por ahí. Pero probablemente 3 o 4 años más tarde de su lanzamiento van a ser más pequeñas, no van a requerir batería externa, van a tener mejor resolución, van a ser más económicas. Eso es lo que Apple está intentando. Entonces, si te parece muy caro, es normal. A mí también me parecen muy caras, pero también hay que entender que normalmente las primeras generaciones de cualquier tecnología muy nueva suele ser muy cara y no suele funcionar del todo bien. Ahora mismo 3.500 suena muy caro, y lo es, pero muy probablemente en unos años estamos hablando de estos dispositivos que incluso reemplazarán portátiles por lo que cuesta ahora mismo un portátil, pero con posibilidades mucho mayores. Y sí, de cierta forma es histórico lo que está haciendo Apple, al menos es histórico desde el punto de vista del propio Apple. Un nuevo dispositivo con capacidades mucho mayores. Cuando se lanzó el iPhone, Steve Jobs dijo: en un futuro veremos a los iPhones como los coches y a los Macs como camiones. Nos parecía ridículo, nos parecía algo que nunca va a ocurrir. Y la realidad es que los smartphones democratizaron por completo la tecnología, democratizaron por completo el Internet. Yo creo que veremos una transformación similar en los próximos 10 a 15 años, en donde veremos las pantallas como un poco el pasado y empezaremos a entrar a una era en la cual las interfaces dejan de estar limitadas a un rectángulo, sea un rectángulo horizontal, una pantalla, o un rectángulo vertical, un smartphone. Y eso es muy interesante, muy emocionante, con ciertas consideraciones en cuanto a la abstracción de la realidad que pueden llegar a tener. Y eso son las Vision Pro en términos muy filosóficos. Hay tantas cosas que decir sobre este dispositivo, pero la mayoría de esas cosas solo las vamos a saber el próximo año, cuando se empiecen a vender. Ahora mismo, después de verlas, me queda claro que este es el siguiente gran paso y que una compañía finalmente ha encontrado una manera de que este sea el siguiente gran paso. Pero claro, este es el siguiente gran paso que aún no hemos podido tener la oportunidad de utilizarla a fondo. Pero eso es una cuestión de tiempo. En unos meses vamos a poder probarlas, en unos meses vamos a poder explicarles qué significa vivir con unas Apple Vision Pro. Pero de momento, este ha sido el gran lanzamiento de Apple que ha eclipsado a todo lo demás que Apple ha lanzado hoy. Al MacBook Air de 15 pulgadas, al Mac Pro, al Mac Studio y a todo el software. Esto ha eclipsado todo y con toda la razón. Apple ha decidido utilizar la Developers Conference para anunciar el siguiente gran paso que quiere dar la compañía hacia un mundo en el cual las interfaces gráficas se mezclan, literalmente se empiezan a mezclar con la realidad. Y en donde de verdad empezamos a eliminar la metáfora de la pantalla. Y lleguemos a ese punto ideal en el cual la tecnología se hace 100% invisible. Muy interesante y ha sido muy bonito poder vivirlo de primera persona. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que todas las novedades, todo lo que ha anunciado Apple durante la keynote de la Developers Conference de 2023, todo lo estamos contando aquí en YouTube, lo estamos contando en Instagram, en Twitter, en TikTok y también en hipertextual.com. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.